¿Qué acabas de decir? La miré fijamente. Laura no me miró. En cambio, extendió la mano y enlazó su brazo con el del hombre a su lado. No te alteres tanto, frunció el ceño. Es solo apariencia. Cuando todo se calme, me divorciaré de él y al final me casaré contigo. Solté una breve risa, pero mi voz se volvió fría. Entonces, ¿qué soy yo? Por fin me miró, con un atisbo de impaciencia en los ojos. ¿No eres siempre el racional? Si a Fernando lo obligan a casarse con esa mujer paralizada, su vida prácticamente se acabará. ¿Y entonces? Pregunté. Entonces ayúdame. Deberías entenderlo. Fue en ese momento cuando me di cuenta, no estaba pidiendo, me estaba informando. Ya había decidido mi lugar por mí. Capítulo 01. Cariño. Dejemos nuestra boda en pausa por ahora. Primero me casaré con Fernando. Tú puedes entenderlo, ¿verdad? En el instante en que esas palabras cayeron, mi mente se quedó en blanco por un segundo. La lámpara de cristal del salón brillaba de forma deslumbrante. Laura estaba frente a mí, con el maquillaje impecable y un tono suave, como si hablara de algo completamente trivial. Ni siquiera esperó mi respuesta antes de girarse ligeramente y entrelazar su brazo con el de Fernando. El movimiento fue demasiado natural, tan natural que parecía que lo hubieran ensayado incontables veces. Tómalo como si me estuvieras ayudando. Me miró, con un leve rastro de súplica en sus cejas, pero sin dudar en absoluto. Si la familia San realmente obliga a Fernando a casarse con esa mujer paralizada, su vida quedará arruinada. Fue entonces cuando realmente volví en mí. ¿Arruinada? ¿Y yo qué? ¿Ayudarte? Mi garganta se tensó, pero mi mirada se volvió más afilada. Entonces, ¿qué soy yo? Aparté su mano, no con fuerza, pero lo suficiente para que se detuviera. Crecimos juntos. Nuestro matrimonio fue arreglado por ambas familias. Hace medio año, la noticia de nuestro compromiso ya se había extendido por todo el círculo social. Mi voz se mantuvo baja. Ahora lo estás rompiendo. Y la persona con la que quieres casarte es un estudiante becado al que tu familia patrocinó. ¿Has pensado en mí? ¿En mi familia? ¿En cómo me verán en la empresa? Soy Ezekiel Law, el actual director del grupo Law. Este compromiso nunca fue solo cuestión de sentimientos. Laura frunció ligeramente el ceño, como si mis preguntas le molestaran, pero aún así se obligó a explicarse. Le estás dando demasiadas vueltas. Solo estoy pasando por el trámite con Fernando primero. Cuando todo se estabilice, me divorciaré de él y me casaré contigo al final. Habló rápido, como si hubiera ensayado esa respuesta desde hace mucho tiempo. Llevamos tantos años juntos. ¿Qué diferencia podría haber? La miré fijamente y, de repente, sentí que estaba viendo a una desconocida. Su supuesto solo por apariencia significaba convertirme en una completa burla frente a todos. Su no hay diferencia daba por hecho que yo me quedaría ahí esperándola, sin importar qué. Fernando había permanecido en silencio todo el tiempo. Estaba de pie a su lado, con un traje que no le quedaba bien, la espalda recta, pero con la mirada baja. Era una postura sutil, como si evitara algo, o esperara que alguien más hablara por él. Lo conocía. Fernando, el estudiante becado patrocinado por la familia Mo. Excelentes calificaciones. Personalidad callada. A lo largo de los años, entraba y salía de la casa Mo con más frecuencia que muchos parientes. Pero nunca imaginé que un día estaría aquí, en este papel. ¿Crees que aceptaría esto? Pregunté. Capítulo 02. La expresión de Laura se congeló por un momento. Luego se relajó rápidamente. Lo harás, dijo con certeza. Siempre has sido racional y el más sensato. Sensato. La palabra cayó con ligereza, casi sin peso, sobre mí. No me estaba preguntando, me estaba asignando un papel. De repente, una avalancha de recuerdos del pasado salió a la superficie. Las citas que cancelaba a última hora, yo hacía que mi asistente reorganizara mi agenda. Cuando estaba de mal humor, dejaba de lado reuniones para quedarme con ella. Cuando decía que Fernando lo estaba pasando mal, le conseguí una pasantía. Una y otra vez. Cedí, y ella lo dio todo por sentado. Entonces, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de que yo no lo entienda? Pregunté. Claramente, la tomó por sorpresa. Ezequiel, no seas así. Yo tampoco tengo otra opción. Cuando dijo eso, su mano todavía descansaba sobre el brazo de Fernando. Miré esa mano y de repente me pareció irónico. El que no tiene opción, soy yo. No. Dejé escapar una leve sonrisa. Sin emoción, tú aceptaste el compromiso. Tu familia lo anunció. Y ahora eres tú quien se echa atrás. Y con un simple, no tengo opción, ¿esperas que me trague todo esto? La paciencia de Laura finalmente se agotó.
¿Por qué tienes que hacerlo sonar tan horrible? Ya he sido considerada con tus sentimientos. Asentí. Considerada. Lo suficientemente considerada como para pararse frente a mí y decir que iba a casarse con otro hombre. Fernando finalmente habló. Presidente Law. Su voz no era fuerte, pero sí clara. El que está equivocado aquí soy yo. Al decir eso, finalmente levantó la mirada para verme. Había algo complejo en sus ojos. Culpa, nerviosismo y un rastro de expectativa profundamente reprimida. Lo entendí. Estaba esperando que yo diera un paso atrás. No necesitas disculparte conmigo, dije con calma. Con quien te cases no tiene nada que ver conmigo. Su expresión se tensó, pero Laura dejó escapar un suspiro de alivio, pensando que mi postura se había suavizado. Ezequiel, sabía que lo entenderías. Cuando esto pase, nosotros. Estás pensando demasiado. La interrumpí. El salón quedó en silencio. Mi comprensión termina aquí. Su rostro cambió. ¿Qué quieres decir? La miré y hablé, palabra por palabra, desde el momento en que decidiste casarte con él. Lo que teníamos ya se acabó. Abrió la boca, como si quisiera discutir, pero no salieron palabras de inmediato. Probablemente nunca imaginó que yo diría algo así. Todos estos años, se había acostumbrado a que yo estuviera de su lado. No seas impulsivo, esto es solo temporal. Ya no necesitas explicarte. Mi tono se mantuvo tranquilo. El camino que elijas depende de ti. Me di la vuelta. Tomé mi abrigo y no volví a mirarlos. Cuando llegué a la puerta, me detuve brevemente. Esto termina aquí. Capítulo 03. En el momento en que la puerta se cerró a mis espaldas, no miré atrás. No era que no estuviera enojado, sino que tenía claro que decir una palabra más solo empujaría la situación hacia la dirección que ella deseaba. Apenas el coche salió de la zona de villas de la familia Mo, mi teléfono comenzó a sonar. El nombre que apareció en la pantalla era el de la madre de Laura Mo. No contesté de inmediato. Las farolas pasaban una tras otra fuera de la ventanilla. Las luces se estiraban en largas líneas sobre el parabrisas, pero mis emociones estaban inusualmente claras. Esto no era una decisión impulsiva. Ellos solo estaban esperando el momento adecuado para decirlo en voz alta. El teléfono sonó por tercera vez antes de que finalmente respondiera. Ezequiel, la voz al otro lado era suave, como si deliberadamente hablara en un tono bajo. No te tomes a pecho lo de hace un momento. Sostuve el volante, con un tono tranquilo. Si quiere decir algo, puede hacerlo directamente. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Laura aún es joven, tiene buen corazón, no soporta ver a otro sufrir. La situación de Fernando la conoces bien, realmente no le queda salida. Escuché sin interrumpir. Tú eres alguien que hace grandes cosas. ¿Para qué discutir con un niño? Si este asunto se difunde, no será bueno para nadie. No será bueno para nadie. Entendía perfectamente lo que implicaba esa frase. Entre ese nadie, claramente no estaba incluida la familia Mo. ¿Entonces? Pregunté. Pareció no esperar mi respuesta. Su tono vaciló por un momento. Las dos familias tenemos tantos años de relación. No podemos arruinarlo por algo momentáneo. Da un paso atrás. Y naturalmente habrá gente que reconozca tu gesto. Dar un paso atrás. Solté una leve risa. Tía, el compromiso fue propuesto por ustedes. La fecha la fijaron ustedes. Y ahora, los que quieren cambiarlo, también son ustedes. Este paso, no me corresponde a mí darlo. El tono al otro lado se volvió claramente más frío. Ezequiel, no hables de forma tan absoluta. Ahora estás alterado. Cuando te calmes, piénsalo otra vez. No respondí más y colgué directamente. En el momento en que la llamada terminó, mi mente se volvió aún más clara. No venían a negociar, venían a presionarme. A la mañana siguiente, apenas llegué a la empresa, mi asistente me siguió hasta la oficina. Presidente Law, en la junta directiva hay varios preguntando por la boda, y también dicen que ya hay algunos rumores afuera. Me quité el abrigo, con tono indiferente. Es normal, responde según el procedimiento. No hace falta explicar de más. El asistente asintió, pero claramente dudaba. Hay otra cosa. La familia Mo quiere organizar una cena. Levanté la mirada y lo miré. Recházala. Dicen que es solo una reunión familiar. Entonces menos necesario aún. Me senté a revisar documentos, como si nada hubiera pasado. Pero en la empresa, nunca faltan ojos. En la reunión de la mañana, apenas entré a la sala, varias miradas se posaron en mí al mismo tiempo. Había curiosidad, lástima y también una curiosidad difícil de ocultar. Actué como si no lo notara y tomé asiento directamente. La reunión transcurrió sin problemas, proyectos, fondos, plazos, sin ninguna desviación. Alguien intentó tantear,
Presidente Lo, últimamente, ¿tiene muchos asuntos personales? Cerré el archivo y levanté la vista hacia él. Los asuntos personales no afectan el trabajo. Si le preocupa el proyecto, puede quedarse después si lo discutimos. Esa persona se quedó en silencio de inmediato. Capítulo 04. Después de la reunión, alguien se quedó deliberadamente atrás. Ezequiel, ¿cómo piensas manejar este asunto? Era uno de los veteranos de la empresa que llevaba muchos años conmigo. No di rodeos. Se manejará según las reglas. A quien le corresponda, será su responsabilidad. Me miró, asintió, pero suspiró. Tu carácter sigue siendo el mismo de siempre. Al mediodía, no fui al comedor. Comí algo rápido en la oficina. El teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté, y la voz al otro lado sonaba un poco tensa. Presidente Lo, soy Fernando. Me recosté en la silla, sin decir nada. Sobre lo de Laura, quiero explicarte. Sé que no te sientes bien. ¿Explicar qué? Pregunté. Claramente se quedó sin palabras por un momento. Yo no lo hice a propósito. Si no fuera porque la familia San está presionando demasiado. Yo no. Fernando, lo interrumpí. Se detuvo. Con la posición que tienes ahora, no necesitas explicarme nada. Si vas a casarte, no es algo que dependa de mi aprobación. Al otro lado hubo varios segundos de silencio, pero no quiero que me malinterpretes. Laura, todavía tiene sentimientos por ti. Al escuchar eso, finalmente fruncí el ceño. Sus sentimientos no tienen nada que ver conmigo. Sus decisiones tampoco necesitan que yo las respalde. Colgué sin darle oportunidad de seguir hablando. Por la tarde, la familia Mo finalmente envió a alguien. No fue Laura Mo, sino su padre. Cuando apareció en la puerta de mi oficina, su expresión estaba mucho más calmada que la de la llamada de la noche anterior. Ezequiel, hablemos. Le indiqué al asistente que saliera. Cuando la puerta se cerró, fue directo al grano. En este asunto, nuestra familia ciertamente no consideró todo con cuidado, pero ahora que ya está hecho, si sigues oponiéndote, no te traerá ningún beneficio. ¿Y a quién le trae beneficio? Pregunté. Se quedó en silencio un momento. Al menos, evitará que la situación se vuelva demasiado vergonzosa. Lo miré. Ahora les parece vergonzoso porque no estoy cooperando. Si yo aceptara, los que no quedarían mal serían ustedes. Su expresión cambió ligeramente. Nos estás presionando. No soy yo quien presiona. Son ustedes quienes están eligiendo. El aire se volvió tenso por un momento. Se puso de pie, bajando la voz. Ezequiel, los sentimientos pueden cultivarse de nuevo, pero una posición perdida es difícil de recuperar. Yo también me levanté, con el mismo tono calmado. Las posiciones nunca dependen de que otros las cedan. Me miró durante un largo rato. Al final, no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Capítulo 05. La noticia de la boda de Laura no fue algo que ella me dijera. Fue mi asistente quien, al entregarme la agenda, lo mencionó de paso. Presidente Lo, el cóctel de negocios de esta noche será en el Club Taosi. Hizo una pausa. Al mismo tiempo, la familia Mo celebrará una boda. Asentí y tomé los documentos. Según el plan original, el asistente no preguntó más. La boda de la familia Mo se organizó de manera muy discreta. El lugar elegido fue un hotel poco llamativo en el sur de la ciudad. La lista de invitados fue muy restringida y evitaron deliberadamente a todos los relacionados con la familia Lo. Ese arreglo, por sí solo, ya decía mucho. No querían hacer el asunto grande, pero aún así querían seguir adelante. Yo no fui. Después de la reunión de la tarde, regresé directamente a la oficina y me cambié de ropa. La persona en el espejo no parecía diferente a lo habitual. El traje estaba bien ajustado, la corbata de tono oscuro, sin adornos innecesarios. Me quedé de pie unos segundos, asegurándome de que mi estado era normal. Antes de salir, el Club Taosi estaba brillantemente iluminado. Apenas entré, varios conocidos me detuvieron. Presidente Lo, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿En qué gran proyecto ha estado ocupado últimamente? Respondí de forma simple, con una actitud ni fría ni cálida. Pronto noté que el ambiente en el lugar era algo peculiar. Las miradas que caían sobre mí duraban más de lo habitual. Algunos parecían querer decir algo pero se contenían. Otros simplemente fingían no saber nada. No necesitaba adivinar para saber en qué pensaban. Estaban esperando que mostrara alguna emoción, tristeza o ira. Cualquiera servía, mientras no mantuviera la compostura. Lo interpretarían de otra manera. Precisamente, no tenía intención de darles eso. A mitad del evento, alguien se acercó con una copa en la mano.
Era el responsable de un fondo de inversión con el que había colaborado una vez. Presidente Lo, escuché que recientemente tiene algunos asuntos en casa. Lo miré, con tono tranquilo. Asuntos personales. Sonrió, como aliviado. Qué bien. Me preocupaba que afectara la cooperación. No lo hará. El proyecto continúa igual. Asintió, claramente más tranquilo. Esa reacción era más real que cualquier consuelo. Nunca les importaron mis sentimientos. Lo que les importaba era si yo aún podía mantenerme en la misma posición. Levanté la copa y cumplí con las formalidades. Hablé de proyectos, de progreso, de los siguientes pasos. Cada frase cayó exactamente donde debía. Alguien finalmente no pudo contenerse. Presidente Lo, esta noche parece estar en muy buena forma. Lo miré. En un entorno de trabajo. ¿No debería estarlo? Se quedó atónito por un momento. Luego sonrió y asintió. Fue imprudente de mi parte. No pregunté más ni expliqué nada. El evento terminó antes de lo esperado. Al salir, me encontré en la puerta con un director conocido. Me miró con una expresión compleja. ¿No fuiste a la boda de la familia Mo? No, dije. Hoy se casaron. Lo sé. Guardó silencio unos segundos. Lo estás llevando bastante bien. Acomodé el puño de mi camisa. No vale la pena gastar tiempo en lugares a los que no debería ir. No supo qué decir. Solo asintió. El coche se alejó del club. Me recosté en el asiento trasero y cerré los ojos por un momento. El teléfono había estado en silencio todo el tiempo, hasta que, cerca de llegar a casa, se iluminó. Era un mensaje de un número desconocido, muy breve. No viniste de verdad. Lo miré y no respondí. En momentos como este, cualquier cosa que se diga sobra. Capítulo 06. Al volver a casa, me di una ducha y me puse ropa cómoda. La noche afuera estaba en calma. Las luces de la ciudad parecían quedar aisladas detrás del cristal. Me senté en el sofá y le envié un mensaje a mi asistente, pidiéndole que adelantara la agenda de mañana. Apenas dejé el teléfono, sonó el timbre. Me levanté y abrí la puerta. Laura estaba de pie afuera. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin el lujo de la boda, pero se la veía algo cansada. El maquillaje ya no estaba, y sus ojos estaban un poco rojos. ¿Por qué has venido?, pregunté. Me miró, como si quisiera encontrar algo en mi rostro. Pensé que vendrías. Su voz era muy suave. ¿Por qué pensarías eso?, repliqué. Se mordió el labio. Nosotros, después de tantos años. Me aparté ligeramente, dejando libre la entrada. Entra y hablamos. Entró, y su mirada recorrió el salón. Todo allí le resultaba familiar. Antes podía venir cuando quisiera. Ahora, parecía un poco incómoda. ¿Terminó la boda?, pregunté. Asintió. Sí. ¿Salió bien? Guardó silencio un momento antes de responder. Más o menos. No seguí preguntando. El salón quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. ¿Por qué no viniste esta noche? Finalmente no pudo contenerse y preguntó. Tenía planes. Respondí. ¿Más importantes que la boda? La miré. Para mí, sí. Su expresión cambió de inmediato. ¿Estás enfadado? No. Estoy diferenciando las situaciones. Me miró como si fuera la primera vez que realmente me observaba. ¿De verdad no te sientes mal en absoluto? No respondí de inmediato. Sentirse mal no resuelve ningún problema. Ya estás casada. Aunque me sintiera mal, no cambiaría nada. Sus dedos se tensaron ligeramente. No eras así antes. Antes pensaba que muchas cosas podían negociarse. Ahora sé que algunas no. Se puso de pie, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Entonces, ¿y nosotros a partir de ahora? Yo también me levanté. Cada uno vive su propia vida. Me miró, y sus ojos comenzaron a enrojecerse poco a poco. ¿De verdad no piensas luchar por mí una vez más? Negué con la cabeza. No es necesario. Capítulo 07. Después de aquello, Laura y yo casi no volvimos a cruzarnos. No fue que lo evitáramos deliberadamente, sino que nuestras vidas simplemente tomaron caminos distintos de forma natural. Puse más tiempo en la empresa. Los proyectos avanzaban rápido. Las reuniones llenaban la agenda, y casi cada día cambiaba de una mesa de negociación a otra. Estar ocupado tenía una ventaja, no dejaba espacio para las emociones. De vez en cuando alguien la mencionaba, pero yo hacía como si no lo hubiera oído. Su nombre, para mí, ya no era algo a lo que tuviera que responder. La primera vez que volvimos a vernos fue en una ocasión nada formal. Al atardecer, terminé una reunión de negocios y me despedí de un socio en la entrada de un restaurante. Justo al darme la vuelta, vi a Laura no muy lejos. Estaba de pie junto a la carretera, con 2 bolsas de compras en la mano, y parecía algo cansada. A su lado estaba Fernando,
Él hablaba en voz baja, pero su tono no era amable. Tenía el ceño fruncido. Laura escuchaba de lado, con una evidente impaciencia en el rostro, aunque se contenía y no lo interrumpía. Esa escena hizo que mis pasos se detuvieran un instante. No era por sentimientos del pasado, sino porque el contraste era demasiado evidente. Antes, en situaciones como esa, ella nunca habría tenido que esperar de pie en la calle, ni habría sido tratada con ese tono por nadie. Ella también me vio enseguida. Sus ojos brillaron por un instante, y luego se apagaron rápidamente. Abrió la boca, como si quisiera llamarme, pero Fernando la tiró ligeramente. «Mira por dónde vas», dijo, con un tono cargado de una irritación contenida. Laura frunció el ceño. Sé mirar por mí misma. Él no dijo nada más, pero claramente estaba molesto. Yo no me acerqué ni la saludé. En ese momento, mi presencia solo sería innecesaria. Cuando el coche se alejó, vi por el retrovisor que ella seguía allí de pie. No volvió a mirarme. Solo bajó la cabeza y dijo algo a Fernando. Después de ese día, me llamó una vez. Fue una noche de un día laboral. Acababa de llegar a casa y el teléfono sonó durante bastante tiempo. Cuando vi el nombre, dudé unos segundos, pero aún así contesté. Ezequiel. Su voz era muy suave, y sonaba cansada. «¿Qué pasa?», pregunté. Hubo un breve silencio al otro lado. «Últimamente, ¿has estado ocupado?». «Más o menos». No tenía interés en charlas triviales. «Quería preguntarte algo». Su tono era lento, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Fernando, cuando hacía prácticas en tu empresa, ¿su desempeño era aceptable?». Fruncí ligeramente el ceño. «¿Es esa una pregunta que deberías hacer?». Pareció quedarse sin palabras. Solo quería confirmarlo. «Últimamente tiene mucha presión y su estado de ánimo no es bueno». Guardé silencio unos segundos. «Su capacidad de trabajo no tiene nada que ver con su matrimonio. Si hay problemas, resuélvanlos ustedes mismos». Al otro lado se oyó un suspiro muy leve. «Antes no habrías dicho eso. La base de antes ya no existe». Mi tono se mantuvo calmado. «Te has casado. Muchas cosas tienen límites claros». No dijo nada más. Unos segundos después, colgó. En ese momento, de repente me di cuenta de que no quería preguntar por Fernando. Solo estaba intentando recuperar una sensación familiar. Después de eso, sus mensajes comenzaron a ser esporádicos. No eran confesiones continuas, sino preguntas que parecían casuales. Por ejemplo, el trasfondo de algún socio, o algún detalle en un contrato que era fácil pasar por alto. Antes, con solo mencionarlo, yo lo resolvía por ella. Ahora, casi nunca respondía, y cuando lo hacía, era solo con una frase breve. «Eso puedes preguntárselo a tu esposo». Capítulo 08. Después de varias veces, finalmente dejó de hacerlo. A partir de comentarios sueltos de otras personas, fui armando poco a poco una idea de su situación actual. No fue que lo investigara a propósito, sino que el círculo era demasiado pequeño. Alguien mencionó que recientemente el ambiente en la familia Mo no era muy bueno. Fernando tenía cambios de humor intensos y era especialmente sensible a las miradas externas. No le gustaba que otros mencionaran patrocinio o origen, ni quería ser visto como un accesorio de la familia Mo. Pero la realidad, precisamente, no podía evitar esas cosas. Laura, atrapada en medio, empezó a tener conflictos frecuentes con su familia. Ella había pensado que después del matrimonio solo cambiaría el estilo de vida, pero no esperaba que el día a día la desgastara con innumerables detalles. En una ocasión casual, la volví a ver en el estacionamiento. Estaba sola dentro del coche, con la ventana medio bajada, sosteniendo el teléfono y con la mirada perdida. Cuando pasé, levantó la vista y me vio, claramente sorprendida. Yo pensaba irme directamente, pero ella bajó del coche. «Ezequiel», me llamó. Me detuve. «¿Qué pasa?». Se acercó unos pasos. Su rostro no se veía bien. «Últimamente, parece que te va bastante bien». «El trabajo va bien», respondí con cortesía. Me miró y de repente sonrió, pero de forma forzada. «¿Crees que ahora soy ridícula?». «No tengo derecho a juzgar tu vida», dije. «Fue tu elección». Sus ojos se enrojecieron ligeramente. En aquel momento, de verdad solo quería ayudarlo. No pensé que terminaría así. El resultado no es que no lo pensaras. Es que en ese momento no quisiste hacerlo. Se quedó en silencio. «Fernando ha cambiado», dijo en voz baja. «Antes no era así». La miré, sin responder. Siente que todos lo menosprecian. Cualquier cosa pequeña, la repite una y otra vez. «Antes tú me decías cómo manejar estas cosas». Levantó la vista hacia mí. «Ahora no dices nada, porque eso no es algo que me corresponda hacer». Respondí. Mi tono no era fuerte, pero sí claro. Pareció golpeada por esas palabras.
quedándose en el lugar sin poder hablar. Después de un buen rato, finalmente dijo, ¿me equivoqué al elegir? No respondí. Esa pregunta, en sí misma, no tenía sentido. Esperó un momento, pero al no recibir respuesta, la emoción en sus ojos se fue desmoronando poco a poco. Olvídalo, sonrió con dificultad. No debería habértelo preguntado. Se dio la vuelta y subió al coche. Al cerrar la puerta, el movimiento fue algo brusco. Antes de arrancar, me lanzó una última mirada. En esa mirada, ya no había la seguridad de antes, ni esa confianza absoluta. Solo quedaba un evidente desconcierto. Me quedé de pie, viendo cómo su coche desaparecía de mi vista. No hubo ninguna emoción en mi interior. Por fin empezó a darse cuenta de que lo que ella creía un acto de salvación no era algo que todos fueran a apreciar. Y ella misma también estaba siendo consumida poco a poco. Por primera vez, realmente entró en pánico. Capítulo 09. Durante ese periodo, mi vida fue volviendo poco a poco a su ritmo habitual. No fue un ajuste intencional, sino que muchas cosas simplemente debían funcionar así. La empresa entró en una nueva etapa, varios proyectos avanzaban en paralelo, y yo me encargaba personalmente de seguir uno de los casos de adquisición. La empresa de la otra parte tenía un trasfondo complejo. Las negociaciones se alargaron mucho y, tras varias rondas, ambas partes ya estaban desgastando su paciencia. La primera vez que vi a Vanessa fue en esa reunión. Estaba sentada enfrente, no en una posición destacada, pero permanecía muy tranquila. No hojeaba los documentos con rapidez ni hablaba mucho, pero cada vez que intervenía, iba directo al punto clave. Me fijé en ella porque interrumpió a uno de los altos directivos de su propio equipo. Esto no se sostiene. Su tono no era apresurado, pero sí firme. Si seguimos este camino, los riesgos se amplificarán en la fase posterior. La otra parte claramente no estaba convencida y respondió con algunas objeciones. Ella no discutió, solo empujó ligeramente el documento hacia adelante. Los datos están aquí. No es una cuestión de postura, sino de costos. La sala de reuniones quedó en silencio por un momento. En ese instante, levanté la vista y la miré. No era alguien que exhibiera su agudeza de forma ostentosa, pero su juicio era directo, sin emociones innecesarias. Después de la reunión, le pedí a mi asistente que investigara más sobre ella. Vanessa, una de las verdaderas tomadoras de decisiones de la otra empresa, antecedentes limpios, trayectoria clara, sin señales de haber sido artificialmente adornada. La segunda vez que nos vimos fue en una reunión de trabajo privada. Llegó 10 minutos antes y ya había enumerado los puntos a discutir. Algunas cláusulas aún pueden ajustarse a la baja, pero hay dos que no se pueden tocar. La miré. ¿Por qué? No es una cuestión de concesión, es el margen para la cooperación futura. Su explicación no fue larga, pero sí muy clara. Este tipo de conversación da tranquilidad. Conoces muy bien este proyecto. Dije, es mi trabajo, respondió con naturalidad. Igual que tú, no tanteaba el terreno ni intentaba acortar distancias de forma deliberada. Todas las interacciones se mantenían exactamente donde debían. Después de la reunión, recogió sus documentos y se preparó para irse. De repente, le pregunté, ¿tienes tiempo esta noche? ¿Podemos cenar juntos? Se detuvo un momento, no aceptó de inmediato. Si es una extensión del trabajo, está bien. Si no lo es, prefiero dejarlo claro desde el principio. La miré y, en cambio, sonreí. Solo es una cena. No hablaremos de asuntos personales. Asintió. Entonces está bien. Elegimos un restaurante bastante sencillo. No por apariencia. No hizo comentarios sobre el lugar. Al pedir, me miró brevemente. ¿Tienes alguna restricción con la comida? No. Asintió y no preguntó más. La cena fue tranquila, pero no incómoda. No intentó indagar en mi pasado ni buscó destacarse deliberadamente. La conversación giró en torno al trabajo, pero no resultó aburrida. Sus puntos de vista sobre muchas cosas coincidían conmigo de manera inesperada. No era por complacencia, sino por una perspectiva similar. Tienes estándares muy altos para tus socios, dijo de repente, porque no quiero desgastarme repetidamente. Respondí. Sonrió ligeramente. Yo también. En ese momento, me di cuenta de que no necesitaba que la cuidaran. Sabía lo que quería y tenía muy claros sus límites. Después de cenar, tomó la iniciativa de pagar. La próxima invitas tú, dijo con naturalidad. No lo rechacé. Ese sentido de medida resultaba cómodo. Los encuentros posteriores también fueron naturales. A veces eran discusiones de proyecto. Otras, simplemente un café de paso. Nunca aparecía en momentos inapropiados ni llevaba emociones personales al trabajo. Una vez,
Debido a un retraso en mi agenda, cancelé una reunión a última hora. Solo respondió, entendido, lo dejamos para otro día, sin preguntas ni emociones. De pronto me di cuenta de que, en este tipo de relación, no necesitaba explicar demasiado. Una tarde, el proyecto llegó a un punto clave. Estábamos en la sala de reuniones revisando la versión final del plan. Pasó bastante tiempo, y el cielo fuera de la ventana se fue oscureciendo lentamente. Cerró el documento y miró la hora. Dejémoslo por hoy. Lo que queda, lo vemos mañana. Asentí. Bien. Se levantó y añadió. Últimamente te ves más relajado que antes. Levanté la vista hacia ella. Ah, sí. Sí, dijo con firmeza. Nadie puede estar tenso todo el tiempo. No lo negué. Ella tampoco profundizó más. Ese tipo de preocupación, que se detiene en el punto justo, es rara. Antes de irse, de repente me preguntó, ¿tienes planes para el fin de semana? De momento no. Entonces, si te apetece, podemos ir a ver una exposición juntos. Su tono era tranquilo. No es trabajo. La miré, sin dudar. Está bien. Capítulo 10. Me di cuenta del cambio después de un compromiso social bastante ordinario. Esa noche, Vanessa y yo salimos juntos del club. El proyecto había alcanzado una etapa de cierre parcial y, de manera poco habitual, ella estaba más relajada. Su tono era más casual que de costumbre. Mañana puede que no esté en la ciudad, dijo. Tengo una reunión interna. De acuerdo, asentí. Quedamos cuando regreses. Respondió con un leve bien, sin añadir nada más, y se giró para subir al coche. Las luces traseras desaparecieron en la esquina. Me quedé de pie unos segundos antes de volver a mi propio vehículo. Ese ritmo me resultaba cómodo, sin dependencia, pero tampoco distante. Simplemente, cada uno tenía claro en qué posición estaba el otro. Al mediodía del día siguiente, acababa de terminar una reunión cuando mi asistente llamó a la puerta. Presidente Lo, hay alguien que quiere verlo. Hizo una pausa. La señorita Mo. Levanté la vista. Dile que no tengo tiempo. Ya lleva un rato esperando en la sala de recepción. Cerré el archivo y me puse de pie. 10 minutos. No me sorprendía que viniera. Últimamente, aparecía cada vez con más frecuencia. O venía directamente a verme, o utilizaba razones poco importantes para crear oportunidades de encuentro. En la sala de recepción, Laura estaba sentada muy recta. Hoy vestía de manera muy formal, y su maquillaje era más elaborado que las veces anteriores. Era evidente que se había preparado cuidadosamente. Al verme entrar, se levantó de inmediato. Ezequiel, le indiqué que se sentara. Si tienes algo que decir, ve al grano. Su mirada se detuvo en mí por un momento. Últimamente, ¿estás pasando mucho tiempo con Vanessa? No respondí de inmediato. ¿Eso entra dentro de lo que te concierne? Pregunté. Su expresión cambió ligeramente, pero aún así contuvo sus emociones. Solo lo he oído. Parece que ustedes dos se han vuelto bastante cercanos. Relación laboral. Respondí con calma. Si no hay nada más, tengo una reunión. Claramente no esperaba esa respuesta. Su respiración se detuvo por un instante. Antes no eras así. Antes no te negabas ni siquiera a darme una explicación. La miré. Antes era bajo la premisa de que no estabas casada. Al escuchar eso, su rostro palideció de inmediato. ¿Tienes que hablar así? Solo te estoy recordando la realidad. Guardó silencio unos segundos y, de pronto, preguntó, ¿en qué es ella mejor que yo? Fruncí ligeramente el ceño. Esto no es una comparación, pero antes, en tus ojos solo existía yo. Bajó la voz, pero su tono estaba cargado de evidente frustración. Y ahora puedes, tan rápido, poner a otra persona a tu lado. No es un reemplazo, dije. Es que hemos llegado a posiciones distintas. Sus dedos se tensaron, las uñas casi clavándose en la palma. ¿Ya lo tenías preparado desde hace tiempo? ¿Estabas esperando este día? Me puse de pie. Laura, no viniste hoy por una respuesta, sino por confirmación. Levantó la vista hacia mí. ¿Confirmar qué? Confirmar si has sido reemplazada. Pero esa confirmación no te sirve de nada. Sus ojos se enrojecieron de golpe. No dije nada más y me di la vuelta para irme. En el momento en que la puerta se cerró, escuché su respiración contenida. No miré atrás. Capítulo 11. Esa noche, no volvió a contactarme, pero sabía que no se detendría ahí. Efectivamente, pocos días después, Fernando apareció abajo del edificio de la empresa. No fue una visita formal, sino que estaba esperando en el estacionamiento. Cuando salí del trabajo, lo vi de pie junto a un coche, con una expresión claramente poco favorable. Presidente Lo, cuando habló, su tono era más rígido que antes.
¿Qué pasa? Pregunté. Quiero hablar contigo. Miró alrededor. Solo unos minutos. Miré la hora. Habla. Evidentemente no esperaba que fuera tan directo. Se quedó atónito un momento antes de continuar. Últimamente, estás muy cercano a Vanessa. Eso está afectando mucho a Laura. Lo miré sin interrumpir. Ella ahora está emocionalmente muy inestable. Tú conoces bien su carácter. Y aún así haces esto, ¿no crees que es inapropiado? Al oír eso, finalmente me pareció algo ridículo. Fernando, ¿desde qué posición vienes a decirme todo esto? Su expresión se tensó. Soy su esposo. Entonces deberías entender mejor. Mi tono fue frío. Sus emociones tienen que ver contigo, no conmigo. Pero antes tú. El pasado ya terminó. Lo interrumpí. El día que ustedes se casaron. Terminó. Su respiración se volvió visiblemente más agitada. ¿Te parece satisfactorio vernos así? Lo miré. No tengo tiempo para girar alrededor de sus vidas. Entonces, ¿por qué no desapareces por completo? Finalmente perdió el control. ¿Por qué sigues apareciendo en su campo de visión? Me apoyé en la puerta del coche y lo miré. La inseguridad que sientes ahora no es por mí. Es porque te has dado cuenta de que ella ha empezado a comparar. Su rostro se volvió desagradable al instante. Está poniendo sus vidas lado a lado. Cuando ve diferencias, empieza a vacilar. Eso no es mi responsabilidad. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Me incorporé y me preparé para subir al coche. Lo diré una última vez. No participo en su matrimonio. No vuelvas a buscarme. Subí al coche y me fui, sin darle oportunidad de volver a hablar. Después de ese día, los mensajes de Laura se volvieron más urgentes. No eran preguntas, sino explicaciones. Explicaba su decisión de aquel entonces. Explicaba la situación de Fernando. Explicaba su estado actual. No respondía ninguno. No fue una estrategia de ignorarla deliberadamente, sino que realmente no había necesidad de responder. Una noche, muy tarde, llamó por teléfono. Miré la pantalla iluminarse y luego apagarse. No contesté. Al día siguiente, envió un mensaje. ¿Podemos hablar tranquilamente una vez? Le respondí con una sola frase. No es necesario. Capítulo 12. Ese encuentro no fue planeado a propósito. Era una cena de negocios que ya estaba en la agenda desde hacía tiempo. El nivel de los organizadores era muy alto. Los invitados no eran muchos, pero sí muy selectos. Llegué ni demasiado temprano ni tarde. Apenas entré, percibí que el ambiente era algo peculiar. Varias miradas se posaron en mí por un instante y luego se apartaron rápidamente, como si estuvieran confirmando algo. No les presté atención. Saludé con un gesto a algunos socios conocidos y seguí al personal hacia el interior del salón. Vanessa había llegado antes que yo. Estaba de pie cerca de la mesa principal, conversando con alguien, con una actitud serena y un tono tranquilo. Hoy vestía con sobriedad, un vestido oscuro, de líneas simples, sin ningún adorno innecesario. Al verme, asintió levemente. No hizo señas ni intentó acortar la distancia de manera deliberada. Me acerqué a su lado y me detuve con naturalidad. ¿Acabas de llegar?, pregunté. Sí, giró ligeramente la cabeza hacia mí. Había algo de tráfico. Nos quedamos de pie uno junto al otro, con una postura normal, pero lo suficientemente clara. Esa escena fue rápidamente notada por los demás. Las conversaciones de cortesía aumentaron. Algunos se acercaron a saludarme, y otros aprovecharon para dirigir la conversación hacia ella. Presidente Lo, esta señorita es Vanessa, respondí con calma, una socia de trabajo. Ella añadió, también una amiga. Su voz no fue alta, pero sí precisa. La actitud del interlocutor cambió de inmediato, volviéndose más respetuosa. Ese tipo de cambio no necesitaba explicación. La posición estaba clara, y el peso venía por sí solo. No mucho después, vi a Laura. Entró por una puerta lateral, tomada del brazo de Fernando. A diferencia de la última vez, hoy su maquillaje era refinado y su atuendo cuidadosamente elegido. Sin embargo, en el momento en que entró, sus pasos se ralentizaron de forma evidente. Su mirada cayó rápidamente sobre Vanessa y sobre mí. Se detuvo. Fernando siguió su mirada, y su expresión cambió al instante. Enderezó la espalda de manera instintiva, pero eso solo lo hizo parecer más rígido. Laura retiró la vista enseguida, como si se obligara a calmarse, y continuó avanzando tomada de su brazo. Pero esa incomodidad era imposible de ocultar. Fueron ubicados en una mesa no muy lejana. No estaban lejos, pero había varias mesas de por medio, la distancia justa para poder ver, pero no alcanzar. Una vez iniciada la cena, todo siguió el protocolo habitual. Discursos, brindis, conversaciones. Durante todo el tiempo, no intenté evitarlos ni acercarme deliberadamente.
Hay ocasiones en las que no es necesario hacer nada. Los cambios suceden por sí solos. Vanessa y yo intercambiamos algunas opiniones breves. La mayor parte del tiempo, escuchábamos a los demás. Ella estaba muy familiarizada con este tipo de ambientes, no acaparaba la palabra, pero tampoco cedía terreno. Cuando alguien intentaba acercarse con un tono frívolo, ella respondía con cortesía y rápidamente devolvía la conversación al tema adecuado. Ese sentido de medida era impecable. Noté que la mirada de Laura se posaba varias veces sobre ella. No era hostilidad, sino una evaluación compleja, como si estuviera comparando o confirmando algo. Fernando claramente lo percibió. Su estado emocional no era estable desde el principio. Alguien se acercó a saludarlo, mencionando su trayectoria. Su sonrisa se tensó visiblemente. Señor Fernando, es un placer. He oído que antes, con el apoyo de la familia Mo, le fue bastante bien. La frase en sí no tenía mala intención, pero en sus oídos, sonó como una espina. Eso ya es cosa del pasado. Su tono se volvió rígido. Ahora tengo mis propios planes. El interlocutor se quedó un momento desconcertado. Sonrió con incomodidad y se retiró. Laura dijo algo en voz baja, como intentando tranquilizarlo, pero él no pareció escucharla. En cambio, su mirada se dirigía con frecuencia hacia mi lado. Capítulo 13. A mitad de la cena, los organizadores dispusieron un momento de interacción libre. Acababa de terminar una conversación con un socio cuando, al girarme, mis ojos se cruzaron con los de Laura. Dudó claramente un instante, pero aún así caminó hacia mí. Ezequiel se detuvo frente a mí. Su voz era más estable que antes. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nos hemos visto, respondí con tono neutro. La última vez, en el estacionamiento. Se quedó un momento atónita. Luego asintió. Hoy tú, su mirada recorrió mi rostro. Luego se posó en Vanessa, que estaba a mi lado. ¿Te ves bien? Más o menos. No añadí nada más. Guardó silencio unos segundos, como organizando sus palabras. Señorita Vanessa, se volvió hacia ella. Ya había oído hablar de usted. Vanessa la miró, con expresión tranquila. Señorita Mo, asintió, encantada, sin emociones de más, sin distancia deliberada, solo una cortesía normal. Esa calma, para Laura, resultaba aún más punzante. Forzó una sonrisa. Ustedes parecen llevarse muy bien. En el trabajo, añadí. Vanessa no lo negó. Simplemente continuó con naturalidad. Nos facilitamos las cosas mutuamente. La palabra fue dicha con ligereza, pero con una certeza evidente. La sonrisa de Laura ya no se sostenía. Abrió la boca, queriendo decir algo más, pero fue interrumpida por Fernando, que se acercó desde un lado. ¿De qué están hablando? Se colocó junto a ella, con un tono claramente defensivo. Nada, respondió Laura, con un leve desorden en la voz. La mirada de Fernando se posó en mí, cargada de emoción contenida. Presidente Lo, asintió. No esperaba verlo aquí. El contexto es adecuado. Dije. Ah, sí. Sonrió, pero de forma poco natural. Pensé que lo evitaría a propósito. No es necesario. Su expresión se ensombreció al instante. Que aparezcas así ahora le afecta bastante, dijo en voz baja, pero con evidente tensión. Lo miré. Lo que ella siente, resuélvelo tú. Tú. Fernando. Laura lo interrumpió, con urgencia en el tono. Déjalo. Pero ya era tarde. Varias miradas alrededor se habían dirigido hacia nosotros. Fernando lo notó, y en lugar de contenerse, su estado se volvió aún más inestable. ¿Te resulta satisfactorio que las cosas estén así ahora? Me miró, con una ira contenida en los ojos. No respondí. En este tipo de situaciones, cualquier explicación es innecesaria. Vanessa dio medio paso adelante, colocándose a mi lado, no para proteger, ni para confrontar, solo una posición completamente natural. Este es un lugar público. Su tono no era fuerte, pero sí claro, las emociones personales no son apropiadas aquí. Fernando se quedó atónito un instante, claramente sin esperar que ella hablara de forma tan directa. En ese momento, su orgullo quedó completamente herido. ¿Y tú quién eres para? Basta. La voz de Laura se elevó de repente. Su rostro ya estaba visiblemente pálido. Los murmullos alrededor comenzaron a aumentar. Algunos representantes del evento se acercaron, intentando suavizar la situación. Señores, ¿por qué no se sientan un momento por allí? Fernando aún quería decir algo, pero Laura lo sujetó con fuerza. Su mano temblaba. Nos vamos. Prácticamente lo arrastró fuera. Antes de irse, se volvió para mirarme una última vez. En esa mirada no había resentimiento ni reproche, solo un colapso total, como si finalmente comprendiera que lo que había perdido nunca fue solo un compromiso matrimonial,
sino una posición en la que alguna vez creyó tener derecho a estar. La multitud se dispersó poco a poco, y el ambiente volvió a la normalidad. Vanessa me miró. ¿Quieres irte antes? No, respondí. No tiene sentido alterar el plan por la pérdida de control de otros. Asintió, sin preguntar más. La cena continuó, pero algunas cosas ya habían chocado en silencio. Cuando Laura se fue, lloró. Capítulo 14. Laura no volvió a aparecer durante mucho tiempo. No regresó a la empresa ni volvió a buscarme a través de nadie. Ese silencio no fue repentino. Algunas relaciones, una vez que la premisa que la sostenía se rompe, lo único que queda es un colapso rápido. Supe de su situación reciente en una comida, cuando alguien la mencionó de pasada. El tono era contenido, sin intención de exagerar. Solo dijeron que, del lado de la familia Mo, últimamente la situación no era tranquila. El conflicto entre Fernando y la familia Mo ya no era un roce privado. No era por dinero, sino por actitud. Él empezó a enfatizar con frecuencia su independencia, pero al mismo tiempo no podía desprenderse realmente de los recursos de la familia Mo. Esa contradicción hizo que su estado emocional se volviera cada vez más agudo. Laura, atrapada en medio, se dio cuenta por primera vez de que solo comprender no bastaba para resolver los problemas. Escuché todo sin hacer ningún comentario. Eso ya no pertenecía a mi vida. Mi relación con Vanessa, después de eso, se volvió más clara. No fue algo forzado, sino que avanzó de manera natural en muchos detalles. Ella empezó a aparecer con más frecuencia en mi agenda, a veces por trabajo, otras por planes personales, pero en cualquiera de los casos, siempre mantenía una línea muy clara entre ambos. Una vez, regresando de un viaje de negocios, el vuelo se retrasó. Cuando llegué a casa, ya era tarde. En el teléfono había un mensaje suyo. Ya llegaste. Descansa, sin preocupación excesiva, sin carga emocional, pero me hizo detenerme y mirarlo durante mucho tiempo. Esa sensación era extraña. No era ser necesitado, sino ser respetado. Un fin de semana, fuimos juntos a ver la exposición de la que habíamos hablado. No había mucha gente, y el ambiente era tranquilo. Caminaba a mi lado, deteniéndose de vez en cuando para observar las obras con atención. Antes, ¿solías sacrificarte mucho por los demás?, preguntó de repente. Lo pensé un momento. Creía que era parte del afecto. Asintió, sin emitir juicio. Mucha gente piensa así, pero a largo plazo, es fácil que se pierda el equilibrio. La miré. ¿Y tú? Yo valoro más caminar lado a lado, respondió con calma, no quien se coloca más abajo. En ese momento, entendí por qué estar con ella resultaba tan cómodo. No era por lo que hacía, sino porque nunca me exigía cambiar mi posición original. Durante un tiempo después, me concentré en un proyecto importante. Estaba tan ocupado que apenas tenía descanso. Ella no se quejaba ni interfería con emociones. Solo estaba presente cuando hacía falta, en el lugar que correspondía. Una noche, después de una reunión tardía, volví a la oficina y la encontré aún allí. Estaba sentada en el sofá, con un documento en la mano. No hace falta que esperes, dije. Me queda de paso. Se levantó. Volvemos juntos. En ese momento, me di cuenta de que ya no era una simple relación de trabajo, sino que nuestros ritmos de vida empezaban a coincidir. Laura volvió a aparecer una tarde cualquiera. Acababa de terminar una reunión cuando mi asistente llamó a la puerta y dijo que ella estaba abajo. Guardé silencio unos segundos y pedí que la hicieran subir. Parecía mucho más desgastada. Su maquillaje seguía siendo cuidado, pero no lograba ocultar el cansancio en sus ojos. No pensé que aceptarías verme, dijo al sentarse. Creí que no lo harías. El tiempo es limitado. Miré el reloj. Habla. Colocó las manos sobre sus rodillas. Las yemas de sus dedos se veían ligeramente pálidas. Fernando y yo, tenemos problemas, dijo directamente. Son marido y mujer. Mi tono fue neutral. Los problemas deben resolverlos ustedes mismos. No todos los problemas se pueden resolver. Sonrió con amargura. Al menos ahora sé que yo no puedo. No respondí. Ella levantó la vista hacia mí, con una emoción casi quebrada en los ojos. Aquel día, en la cena, cuando los vi a ustedes, fue entonces cuando entendí que la elección que creía haber hecho en su momento era, en realidad, muy ingenua. Decir esto ahora no tiene sentido. La interrumpí. Lo sé, asintió. No he venido a pedirte que vuelvas. Esa frase me sorprendió ligeramente. Entonces, ¿qué quieres? Una respuesta. Me miró. Si en aquel entonces no hubiera hecho eso, ¿habríamos sido diferentes? La miré, sin dudar. No. Se quedó paralizada. No es por lo que ocurrió después. Es porque tu elección en ese momento ya lo explicaba todo.
Sus lágrimas finalmente cayeron. Sin histeria, simplemente fluían en silencio. Siempre pensé que me esperarías, dijo en voz baja. Eso fue tu interpretación. Respondí con calma, no mi promesa. Se cubrió el rostro, los hombros temblando levemente. Pasó mucho tiempo antes de que se levantara. Ya lo entiendo. Caminó hasta la puerta, pero se detuvo un instante. ¿Ahora tú, eres feliz? Pensé en Vanessa, en esos momentos que no necesitaban explicación. Es lo correcto para mí. Respondí. Asintió, sin decir nada más, y se marchó. En el momento en que la puerta se cerró, no sentí ninguna vacilación. Algunas respuestas, en el momento en que se dicen, ya son un final. Meses después, Vanessa y yo nos casamos, sin una ceremonia ostentosa. Solo invitamos a las personas más cercanas. Ese día, ella estaba a mi lado, con una expresión tranquila y firme. No era dependencia, ni concesión, era estar uno junto al otro, de pie en el escenario. Recordé de repente al yo de hace mucho tiempo, aquel que estaba acostumbrado a dar un paso atrás, a comprender, a ceder su lugar. Ese yo ya había quedado en el pasado. Ahora tengo muy claro lo que quiero. El amor no se obtiene sacrificando la dignidad. Es una elección mutua. No fui el que fue abandonado. Fui yo quien decidió no mirar atrás.